Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver mercado. Mercado como institución social, definido por muchos autores de esa manera. A veces como institución lo interpretan distinto, lo interpretan como que hablamos de una entidad, de una empresa o de una organización. Y no es así. No hablamos del mercado de valores o del mercado de frutas y verduras. Mercado como unión de compradores y vendedores. Entonces, todos los compradores y vendedores forman el mercado. Todos y cada uno de nosotros comprando o los comerciantes y productores vendiendo, somos parte del mercado. Entonces, mercado sería la unión de voluntades de compradores y vendedores. Ese proceso donde confluye la entrega de dinero por el intercambio de contratar servicios o comprar bienes es a lo que se llama mercado. Para eso, todos esos compradores se analizan en la economía como la parte de la demanda de bienes y servicios. Esa demanda va a ser el deseo de comprar. Y por el lado de quienes venden o desean vender, se llaman oferta. O sea, tenemos demandantes y oferentes para que haya mercado. Vamos a analizar la demanda. Del lado de la demanda tenemos un análisis simplificado. Siempre en economía se simplifican los análisis, ya que no se pueden tomar todos los datos de la realidad. Entonces, la demanda se analiza en base a dos variables, precio y cantidades. Como cuando hay variaciones de precios, tenemos modificación en las cantidades demandadas. Entonces, todas las demás variables que servirían para el análisis, por ahora no se van a tener en cuenta. Esas variables como el ingreso que tengan los consumidores, el gusto que puedan tener los consumidores, las situaciones de los bienes que están en el mercado compitiendo con este bien en el que podemos llegar a analizar su demanda. Todo eso se va a considerar constante. Económicamente se dice ceteris paribus todo lo demás. Este vocablo en latín significa todo va a permanecer constante en esta situación de análisis. Entonces vamos a empezar a analizar la demanda como una función donde vamos a tener el precio y las cantidades demandadas. Siempre cantidades va a estar indicado con Q, ya que las bibliografías vienen en inglés y bueno, como norma se ha dejado la letra Q para utilizar y hablar las cantidades en economía. Vamos a poner un ejemplo sencillito de precios y cantidades. Cuando el precio es bajo, las cantidades van a ser altas con respecto a empieza a bajar el precio y obviamente las cantidades cuando empieza a subir el precio, las cantidades van a disminuir. Entonces, si pasó de 10 a 20, yo como consumidor dejo de consumir. Entonces, las cantidades en general, siempre que hablemos de bienes normales, empiezan a disminuir. Acá aproximadamente vamos a poner una disminución. Se supone que estos datos salen de la realidad. Obviamente acá estamos haciendo un ejemplo muy hipotético. Bueno, esta misma tabla se vuelca en los ejes de coordenadas para analizar la curva de la función de la demanda. Tenemos en el eje Y siempre el precio, en el eje X siempre las cantidades. Acá se tiene que tener especial cuidado en que siempre sea así. Siempre los precios van en el eje Y. Vamos a poner, bueno, no me quedó muy proporcional, pero aproximadamente en esos valores. Bien, entonces, cuando el precio es 10, se va a demandar 70.000. Siempre el precio bajo hace que se quiera consumir mucho. Y así sucesivamente vamos a marcar con los otros precios. Cuando el precio es 20, más o menos por aquí estaría el punto de 20 y 50.000. Vamos a poner
35.000 cuando el precio es 30, aproximadamente por aquí, y cuando el precio es 40 ya es como que no se quiere consumir, se va consumiendo muchísimo menos. Entonces así es cuando se unen los puntos y se forma la curva de la demanda. Siempre la curva de la demanda tiene esa inclinación decreciente, es dependiente negativa, justamente por esto, porque cuando el precio sube, las cantidades demandadas son siempre menores, van inversamente, por eso es una función decreciente. Entonces ahora, si analizamos la oferta, vamos a borrar las cantidades que pusimos aquí y vamos a pasar a analizar la oferta. Vamos a borrar la curvita. Ahora, las cantidades ofrecidas. Cuando el precio es 10, va a haber muy poco interés de ofrecer unidades a la venta o producir, ya que no hay incentivo de gran beneficio, que es lo que los productores o comerciantes quieren obtener. Cuando empieza a subir el precio, obviamente empieza a subir la intención de ofrecer más bienes para vender. Vamos a suponer también valores en aumento cuando el precio va aumentando. Acá sí no hay inversalidad, todo lo contrario, van hacia el mismo sentido. Acá se va vislumbrando que la curva de oferta va a ser creciente. Van en el mismo sentido. Entonces, acá vamos a tener otros valores. Va a estar 10, por el ejemplo que pusimos, va a estar 30, quedó medio desprolijo, 50 y pusimos 65. Bueno, vamos a unir los puntos para 10, 10, para 20, más o menos, para 20, 30, para el precio de 30 pasamos a 50 y para el precio de 40, 65. De esta manera se forma la curva de oferta. Siempre va a ser dependiente, positiva, creciente, porque se da esto, a más valores de precio, más quiero ofrecer y vender. Bien, entonces, obviamente acá estábamos hablando de oferta, pero vamos a dejar presentado que ahora vamos a estudiar el equilibrio de mercado. Entonces, cuando la demanda se iguala a la oferta, totalmente desprolijo, vamos a ver. Cuando la demanda se iguala a la oferta, tenemos equilibrio de mercado. Entonces, vamos a volver a hacer aproximadamente la gráfica de la demanda. Teníamos más o menos 10, acá teníamos 50 y acá. Bien. Bueno, volvimos a tener la gráfica de la demanda, un poco aproximado. Ustedes en hoja cuadriculada o milimetrada lo pueden conseguir un poquito más exacta la aproximación. Acá es donde podemos analizar el punto de equilibrio de mercado. Este punto donde se unen oferta y demanda, hay una igualdad de oferentes y demandantes, tienen los mismos bienes a la oferta, son los mismos bienes que van a comprar los demandantes, tenemos el punto de equilibrio. Con este punto de equilibrio extendido hacia el eje Y, vamos a encontrar el precio de equilibrio. En esta aproximación vemos que el precio de equilibrio puede ser 25 aproximadamente, si ustedes lo hacen por ahí más milimétrico pasa a ser 28, más o menos. Bueno, y lo mismo si extendemos hacia el eje X, vamos a encontrar acá la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio también aproximadamente va a estar 42.000 unidades, Estas son siempre unidades monetarias, recuerden que acá siempre tenemos el precio, y estas van a ser unidades en cuanto a cantidades. Entonces, este es el punto de equilibrio de mercado. Cuando los bienes son normales, generalmente
tiende el mercado a estar siempre en punto de equilibrio. En otras situaciones en las que pasamos a precios altos y nos encontramos, por ejemplo, en este valor, en un precio de 30, vamos a estar parados en esta demanda y esta oferta. Ahí se da un exceso de oferta, ya que a un valor que está por encima del precio de equilibrio hay más intenciones de ofrecer que de comprar. Este desfasaje, este rango, es lo que se llama exceso de oferta. Y se puede medir, si trasladamos al eje, acá el valor que representa en cantidades ese exceso de oferta. También lo puedo ver en la tabla. Si yo agrego acá las cantidades demandadas, en el precio de 30 teníamos una demanda de 35. Entonces acá, si acá ponemos las cantidades demandadas, vamos a tener 35.000. Entonces acá va a haber 35.000 y acá va a haber 50.000. Este rango de exceso se da en 15.000 unidades. Para conocer entonces en números cuánto es ese exceso, se puede ver acá. Y en la gráfica también, este rango que se marca acá, que es el mismo que yo veo acá, es el que va a denotar las 15.000 unidades. El mismo análisis se puede hacer, entonces acá tenemos exceso de oferta, o también se le puede llamar abundancia de bienes y servicios. En este rango, si analizamos qué pasa en el precio de 10, vamos a tener muy poca oferta y toda esta demanda. Todo este espacio donde hay mucha demanda es en una situación de escasez, o se dice exceso de demanda, y ese exceso de demanda es lo que demuestra escasez. Escasez, recuerden que es el término por excelencia o la razón de ser del estudio económico. Si no hay escasez, no tiene sentido estudiar economía. Por eso este tipo de análisis. Entonces, este rango medido entre la diferencia de oferta y demanda también se puede trasladar al eje X y encuentro cuántas son las cantidades de ese exceso. En este caso, para el precio de 10, había una oferta de 10, pero había una demanda de 18.000. No, mucho más, de 70.000 en el precio de 10. No me anduvo el borrador en mano. Bien, tenemos 70.000. Entonces, en el precio de 10 teníamos 70 de demanda y 10. Toda esa diferencia, 60.000, va a ser el total de ese exceso. 60.000 de exceso de demanda. Bien, bueno, espero que se entienda entonces el análisis de equilibrio del mercado para encontrar ese punto muy fundamental para que los oferentes y demandantes puedan estar abastecidos en cuanto a las necesidades, para cubrir sus necesidades humanas. Recuerden, siempre hablamos de una ciencia social, la economía va a analizar interacciones humanas. Bueno, entonces, y también podemos medir los excesos o las abundancias del lado de la oferta, del lado de la demanda. Espero que se haya comprendido. Nos vemos en la próxima.